Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi padre millonario fallecido me ocultó la verdad. Después de 10 años, expuse a mi madrastra infiel y destruí su imperio de mentiras. Permítanme compartir mi historia. Soy Elena, una mujer de 24 años, y recientemente me vi envuelta en una situación familiar bastante compleja. Provengo de una familia privilegiada. Mi padre era un reconocido productor cinematográfico en nuestro pequeño país costero. Aunque internacionalmente quizás no fuera un nombre familiar, en nuestra industria local era bastante respetado. Mi padre, a quien llamaré Carlos, conoció a mi madre cuando ambos tenían exactamente mi edad actual, 24 años. Su historia de amor fue intensa pero breve. Se casaron precipitadamente cuando mi madre quedó embarazada de mí. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Durante el parto surgieron complicaciones inesperadas y devastadoras que resultaron en el fallecimiento de mi madre momentos después de mi nacimiento. Este trágico suceso dejó a Carlos como padre soltero, un rol que desempeñó en solitario durante casi una década. A pesar de ser un hombre atractivo y exitoso, que sin duda recibió numerosas propuestas románticas de mujeres hermosas de la industria, siempre priorizó mi bienestar por encima de su vida personal. Durante sus primeros años en la industria, Carlos había acumulado una considerable fortuna. Cuando cumplí 12 años, tomó la decisión de mudarnos a una ciudad más prominente en la industria cinematográfica, buscando mejores oportunidades profesionales. Sin embargo, mi adaptación al nuevo entorno escolar resultó ser extremadamente difícil. Particularmente, había 2 compañeros de clase que se convirtieron en mis torturadores diarios, burlándose constantemente de mi forma de vestir, ropa que mi padre, con todo su amor pero quizás sin el mejor sentido de la moda infantil, elegía para mí. La situación alcanzó un punto crítico cuando, en un incidente especialmente alarmante, fui empujada accidentalmente por 2 tramos de escaleras. Aunque llamaron a mi padre al colegio, su apretada agenda le impidió reunirse con los acosadores y sus padres. A pesar de que mi padre siempre había sido mi pilar emocional, su intensa dedicación a su carrera significaba que su presencia física era limitada. Reconociendo esta realidad y preocupado por mi bienestar, tomó la difícil decisión de enviarme a vivir con mis abuelos maternos, al menos hasta que pudiera adaptarme mejor a un nuevo entorno. Mis abuelos, verdaderos ángeles terrenales, me acogieron como si fuera su propia hija. Durante los siguientes 6 años, solo veía a mi padre durante las vacaciones y eventos familiares especiales, lo que inevitablemente creó una distancia emocional entre nosotros. A los 15 años comencé a notar algo extraño. Escuchaba a mis abuelos susurrando frecuentemente sobre mi padre, sus voces cargadas de preocupación. Con la curiosidad y la esperanza propias de mi edad, los confronté directamente, imaginando que quizás se trataba de planes para que regresara a vivir con él. Sin embargo, la realidad era muy diferente. Mis abuelos me revelaron que mi padre se había casado con una mujer que conoció durante la producción de uno de sus programas. La llamaré Marina. Me explicaron que se habían fugado el día anterior y que pronto vendrían a visitarnos. La noticia me cayó como un balde de agua fría. Me sentí profundamente herida al pensar que mi padre estaba formando una nueva familia después de haberme dejado atrás. Sin embargo, siendo menor de edad y sin voz en estas decisiones, solo pude expresar mi descontento con un silencioso puchero mientras esperaba su visita. Desde el momento en que Marina cruzó el umbral de la casa de mis abuelos, algo en ella me pareció artificial. Su amabilidad hacia mí parecía forzada y calculada, como si estuviera actuando un papel solo para complacer a mi padre. En ese momento, me sentí secretamente aliviada de no vivir más bajo el mismo techo que ellos. Durante la conversación, se reveló que Marina era una mujer divorciada con 2 hijos adolescentes, a quienes supuestamente podría conocer si visitaba la mansión de mi padre. Cuando mi padre me preguntó si deseaba mudarme con ellos, argumentando que ya tenía edad suficiente para tomar esa decisión, rechacé la oferta categóricamente. El dolor del abandono seguía demasiado fresco y mi negativa fue recibida con risas incómodas que solo confirmaron mis sospechas sobre la superficialidad de la situación. En conversaciones posteriores con mis abuelos, descubrí que compartíamos la misma intuición sobre la falsedad en el comportamiento de Marina. Este capítulo de mi vida continuó hasta que completé mi educación en la ciudad de mis abuelos. Me esforcé extraordinariamente en mis estudios, logrando ser aceptada en varias escuelas de cine, incluyendo la más prestigiosa, que casualmente se encontraba en la misma ciudad donde residían mi padre y su nueva familia.
Aunque me sentía cómoda y segura con mis abuelos, me preocupaba que estudiar en mi universidad preferida significara tener que lidiar con las restricciones y la supervisión de mi padre. Siempre había sentido una profunda pasión por los aspectos técnicos de la producción cinematográfica, especialmente el trabajo de cámara. Cuando mi padre se enteró de mi admisión en la mejor universidad de su ciudad, su entusiasmo por tenerme de vuelta fue evidente. Sin embargo, establecí claramente mis condiciones. Si me quedaba en la ciudad, no deseaba que él o su familia interfirieran constantemente en mi vida, términos que él aceptó respetuosamente. A pesar de mis dudas iniciales, las insistentes súplicas de mis abuelos me convencieron de aceptar la plaza universitaria. Mi padre me extendió una invitación para quedarme en su casa, la cual inicialmente rechacé. Sin embargo, ante la persistente insistencia tanto de él como de Marina, accedí a realizar una visita. Al llegar a la mansión, me sorprendió dolorosamente descubrir que no quedaba ningún rastro de mi anterior vida allí. Las paredes estaban saturadas de fotografías de Marina con sus hijos y algunas de mi padre, quien, noté con preocupación, lucía notablemente delgado y pálido. Mi padre se ofreció generosamente a cubrir mi matrícula universitaria y me invitó a quedarme en su casa todo el tiempo que quisiera. Sin embargo, rechacé ambas ofertas, negándome a aceptar lo que percibía como ayuda motivada por la lástima. En su lugar, solicité un préstamo estudiantil y me instalé en la residencia universitaria. La verdadera conmoción llegó cuando, al estar a punto de irme esa tarde, conocí a los hijos de Marina, que regresaban de sus clases de actuación. Mi mundo se tambaleó al reconocer en ellos a los mismos chicos que me habían atormentado en mi adolescencia. Aunque mi primer impulso fue contarle todo a mi padre, la realidad era que ya no lo conocía lo suficiente como para predecir su reacción. Busqué consejo en mis abuelos, quienes sabiamente me sugirieron mantener silencio sobre este descubrimiento, argumentando que varios años de matrimonio con Marina podrían complicar innecesariamente mi relación con mi padre. Siguiendo su consejo, me limité a intercambiar algunas palabras corteses con los acosadores, Martín y Miguel, ambos de 24 años, y me retiré tan pronto como fue posible. A través de mis abuelos, me enteré de más detalles sobre el pasado turbulento de Martín y Miguel. Su padre biológico era un empresario acaudalado que aparentemente había luchado por mantener la custodia de sus hijos, pero Marina había logrado alejarlo acusándolo de violencia doméstica, llevándose a los niños a su nuevo matrimonio con mi padre. Aunque mi padre había expresado su deseo de no tener más hijos, cedió ante los deseos de Marina. Conoció a Martín y Miguel cuando tenían 15 años y desde entonces ellos nunca perdieron la oportunidad de recordarle que no era su padre verdadero, a pesar de que él les proporcionaba todo lo que estaba a su alcance. Frecuentemente lo humillaban frente a otros familiares. Esta dinámica familiar disfuncional fue una de las razones principales por las que me mantuvieron alejada de mi padre. Marina, quien debería haber actuado como mediadora y ayudado a establecer una nueva dinámica familiar saludable, mostró una total indiferencia hacia la situación, lo que afectó profundamente a mi padre. Su matrimonio había sido complicado desde el principio, pero mi presencia en la ciudad pareció darle a mi padre un nuevo sentido de esperanza, encontrando en mí a alguien en quien podía confiar. En nuestras conversaciones, mi padre ocasionalmente dejaba entrever detalles sobre su relación con Marina. Me confesó que ella gastaba cantidades considerables de su dinero supuestamente para promocionar las carreras de sus hijos, aunque él sospechaba que no era ese el verdadero destino de los fondos. Decidí mantenerme al margen de su relación matrimonial, limitándome a escuchar sus desahogos. Sin embargo, tenía la certeza de que su matrimonio estaba destinado al fracaso. Durante mi periodo universitario, establecí una rutina de visitas de fin de semana a la casa de mi padre y su familia. Sin embargo, la constante sensación de no ser bienvenida eventualmente me llevó a espaciar estas visitas. Todo cambió drásticamente cuando, poco después de iniciar la universidad, recibimos la devastadora noticia de que mi padre padecía un cáncer terminal en estado avanzado, con un pronóstico de apenas unos años de vida debido a la agresividad de la enfermedad. Ver a mi padre sufrir físicamente era desgarrador, pero presenciar su infelicidad matrimonial era aún más doloroso. A pesar de que gracias a sus conexiones había conseguido un papel recurrente para Miguel en una serie de televisión, los hijos de Marina nunca lo aceptaron como figura paterna. Era desgarrador observar sus constantes intentos por construir una relación con ellos,
solo para ser tratado como un simple proveedor económico. Lo más triste era la completa indiferencia de Marina ante esta situación. Durante sus últimos días en el hospital, Marina prácticamente desapareció, realizando visitas cada vez más esporádicas. Mi padre, vulnerable y emotivo, compartió conmigo su dolor por sentirse abandonado por su esposa e hijastros. Aunque nuestra relación no había sido cercana durante años, su sufrimiento me afectaba profundamente. Cuando intenté hablar con Marina sobre el cuidado de mi padre, su respuesta fue sorprendentemente cruel. Prefería cuidar su futuro que esperar a que alguien falleciera. Esta respuesta me confirmó que era la persona más insensible que había conocido. Mi padre falleció poco después de que completé mis estudios. La presencia de Marina en el velorio fue meramente superficial, apareciendo solo durante 15 minutos cuando llegaron las personalidades importantes de la industria. Sus hijos ni siquiera se dignaron a mostrar sus rostros para despedir a su padrastro. Ese día tomé la firme decisión de nunca considerar a estas personas como familia y planeé mudarme a otro estado para continuar mi carrera en la industria cinematográfica. Tenía previsto partir una semana después del velorio, pero recibí una llamada urgente del abogado de mi padre citándome en la mansión. Al llegar, encontré a Marina y sus hijos esperando impacientemente. El abogado procedió a revelar el contenido del testamento. Mi padre había decidido dejarme el 70% de sus bienes, incluyendo la mansión. El 20% de su fortuna fue destinado a mis abuelos, quienes ya gozaban de una situación económica estable, y el 10% restante, junto con un condominio en la ciudad, quedó para Marina y sus hijos. El abogado también me entregó un mensaje final de mi padre, donde se disculpaba por no haber sido el padre que yo merecía. Me sentía abrumada por la emoción, pero el verdadero impacto se reflejó en los rostros de Marina y sus hijos. Ella me dirigió una mirada cargada de ira antes de abandonar la mansión furiosa. Consulté con el abogado sobre las posibles consecuencias legales, quien me aseguró que cualquier acción que ellos intentaran tendría que mantenerse dentro de los límites de la ley. Decidí cancelar mis planes de mudanza, ya que ahora tenía una propiedad que administrar. Contacté a Marina poco después, solicitándole que retirara todas sus pertenencias y las de sus hijos, recordándole que ya no era su hogar. Marina, visiblemente alterada, cuestionó mi supuesta crueldad, especialmente considerando su difícil situación. Con cierta satisfacción, le respondí utilizando sus propias palabras. Prefería concentrarme en el futuro que en el pasado. Ella cortó la llamada abruptamente al reconocer su propia medicina. Durante los días siguientes, recibí varios mensajes desagradables de su parte, pero encontré cierto placer en ver su miseria, considerando todo el daño que había causado. Decidí pasar el fin de semana con mis abuelos para informarles sobre los acontecimientos recientes. No parecieron tan sorprendidos como yo, revelando que habían sospechado de las intenciones de Marina durante mucho tiempo. Se mostraron satisfechos de que finalmente estuviera recibiendo su merecido por haber tratado a su hijo como alguien descartable durante sus últimos días. Al regresar de un reconfortante fin de semana con mis abuelos, encontré la puerta de la mansión abierta. Sospechando un robo, inmediatamente contacté a la policía y al abogado de mi padre, la única persona en quien realmente confiaba en ese momento. Cuando la policía llegó, descubrieron que los intrusos eran Marina y sus hijos, quienes habían forzado la entrada durante mi ausencia. Su comportamiento era evidentemente irracional. Insistían en que la casa les pertenecía y que nadie podía expulsarlos. Incluso acusaron al abogado de mi padre de haber falsificado el testamento en complicidad conmigo, argumentando que era imposible que Carlos, el querido esposo de Marina y padre de Martín y Miguel, pudiera ser tan cruel como para dejarlos prácticamente sin nada. La policía estaba visiblemente irritada por este comportamiento inmaduro y se preparaba para realizar los arrestos, pero el abogado de mi padre intervino, sugiriendo que tenía un plan mejor. Aunque con cierta desconfianza, decidí seguir su consejo y pedí a la policía que no presentara cargos por el momento. El abogado tuvo una breve conversación privada con los oficiales, quienes se retiraron poco después. Nos invitó a todos a entrar en la casa y nos pidió que esperáramos mientras él iba a buscar algo importante. Me sentía intranquila al quedarme a solas con ellos, pero Marina, consciente de que un cargo por agresión solo empeoraría su situación, se contuvo mientras sus hijos continuaban lanzando acusaciones de fraude contra mí. Momentos después, el abogado regresó con una caja misteriosa. Lo que reveló a continuación dejó a todos atónitos.
Aparentemente mi padre había descubierto la infidelidad de Marina tiempo atrás. Cuando su salud comenzó a deteriorarse y notó el cambio drástico en el comportamiento de ella, había consultado con su abogado para proteger mis intereses futuros. Había agregado una cláusula especial al testamento. La parte destinada a Marina y sus hijos podría aumentar en un 30%, incluso de mi porción, siempre y cuando ella hubiera permanecido fiel durante el resto de su matrimonio. Esta determinación requería el consentimiento expreso de Marina. El rostro de Marina se iluminó instantáneamente y, sin dudarlo, firmó el documento de consentimiento. Sin embargo, su alegría sería efímera. La cláusula también especificaba que si se encontraban pruebas de infidelidad, perdería incluso el 10% inicial que había recibido. Marina firmó confiadamente, segura de que no existían pruebas que la incriminaran. Fue entonces cuando el abogado extrajo una memoria USB y un conjunto de documentos de la caja. Me entregó los papeles y procedió a reproducir varios videos en su computadora portátil. Resultó que mi padre, sospechando de Marina, había instalado discretamente cámaras de seguridad en la sala de estar. Las grabaciones no solo mostraban a Marina con otro hombre en la casa, sino que también documentaban situaciones íntimas que probaban inequívocamente su infidelidad durante el matrimonio. Los documentos contenían fotografías de Marina con sus diversos amantes. Aunque parecía sacado de un drama televisivo, mi padre había aplicado las lecciones aprendidas durante su carrera en la industria del entretenimiento. Al darse cuenta de que había firmado su propia sentencia, el rostro de Marina perdió todo color. Comenzó a hacer una escena, alegando la injusticia de la situación y quejándose de que deberían haberle advertido sobre la existencia de las pruebas. El abogado le recordó que incluso esta conversación estaba siendo grabada por la cámara de seguridad ubicada justo detrás de ella y que ahora debería prepararse para desalojar el condominio que se le había otorgado. Martín se llevó a su madre, conscientes de que estaban acorralados. Antes de retirarse, el abogado me aconsejó prepararme para una posible batalla legal y cambiar las cerraduras inmediatamente para prevenir futuras intrusiones. Siguiendo su consejo, contacté a mis abuelos para contarles el dramático desenlace. Decidieron venir a quedarse conmigo durante los días siguientes para garantizar mi seguridad. Actualización. 1. 2 días después del incidente, tal como el abogado había previsto, Marina y sus hijos contrataron representación legal y presentaron una demanda exigiendo una mayor parte de la herencia. Sus argumentos principales eran que había sido engañada para firmar el contrato y que dudaba de la autenticidad del testamento, sugiriendo que mi padre lo había firmado bajo coacción. Aunque sus alegaciones parecían absurdas, el abogado de mi padre me aseguró que el caso estaba firmemente a nuestro favor y no había motivo de preocupación. Tras su fracaso conmigo, Marina intentó manipular a mis abuelos para que la apoyaran en su búsqueda de una mejor parte de la herencia. Cuando ellos también la rechazaron, recurrió a la manipulación emocional, intentando convencerlos de que habían recibido la menor parte de la herencia de su propio hijo debido a mis maquinaciones. Mi abuela casi cae en sus artimañas, pero mi abuelo se mantuvo firme a mi lado. Sus intentos de manipulación se desvanecieron cuando les ofrecí la mansión directamente. Marina me amenazó posteriormente en una llamada telefónica, lo que me permitió solicitar y obtener fácilmente una orden de restricción. Hasta ese momento, solo mi familia inmediata y Reddit conocían esta disputa por la herencia, ya que todo se manejaba por vías legales. Sin embargo, Marina, en un acto de desesperación, decidió llevar su historia a la comunidad cinematográfica, presentándose como víctima y alegando que mi padre la había presionado para dejarme todo después de su muerte, y que ahora habíamos manipulado el testamento para dejarla en la indigencia. Su plan fracasó estrepitosamente. Muchas personas conocían la integridad de mi padre y detectaron sus mentiras inmediatamente. Otros cuestionaron su necesidad de dinero, considerando que tenía un trabajo bien remunerado. Como consecuencia de este escándalo, Miguel perdió el papel que había conseguido gracias a mi padre, ya que la productora no quería asociarse con alguien tan controversial. El único aspecto negativo fue que los tabloides locales se enteraron de la historia y comenzaron a acosar a mis abuelos y a mí en busca de declaraciones. Aunque el abogado nos aconsejó mantenernos alejados de la publicidad negativa, cada día resultaba más difícil. Actualización 2. Han transcurrido varios días más
y la situación ha escalado de manera inesperada. Marina, lejos de retroceder tras perder credibilidad en la industria cinematográfica y ver a Miguel perder su trabajo, ha intensificado sus ataques, esta vez dirigiéndolos no solo hacia mí, sino también hacia mis amigos y otros familiares, difundiendo mentiras en un intento de aislarme de mis sistemas de apoyo. El primer golpe llegó cuando el abogado de mi padre recibió una carta del equipo legal de Marina, alegando mi incapacidad emocional para administrar la propiedad. Su argumento se basaba en que mi estado de duelo me inhabilitaba para manejar las complejidades de la herencia. Fue especialmente doloroso ver cómo intentaba utilizar mi dolor como arma en mi contra, especialmente considerando todo el esfuerzo que estaba haciendo para manejar la situación. Marina llegó incluso más lejos, alegando que yo tenía un historial de problemas de salud mental que me incapacitaba para tomar decisiones racionales. La carta incluía testimonios de supuestos amigos de la familia preocupados por mi bienestar, algunos de los cuales ni siquiera había visto en años. Era evidente que Marina estaba construyendo una narrativa para hacerme parecer inestable. El abogado de mi padre me tranquilizó, asegurando que esto era solo otro intento desesperado de Marina y que teníamos suficiente evidencia de mi capacidad para administrar la propiedad. Sin embargo, su determinación para continuar con esta campaña de desprestigio era preocupante. También descubrí que Marina había estado contactando a antiguos socios comerciales de mi padre, intentando dañar mi reputación al sugerir que era incapaz de continuar su legado. Afortunadamente, la mayoría conocía bien a mi padre y descartaron sus acusaciones. El incidente más perturbador ocurrió ayer cuando encontré mi auto vandalizado, con rayones en un costado y una nota amenazante en el parabrisas que decía: «El karma viene por ti». Aunque no puedo probar que fue Marina, las circunstancias y el momento sugieren su participación. Presenté una denuncia policial pero sin evidencias concretas. Las autoridades no pueden hacer mucho. La situación ha escalado más allá de las batallas legales y la manipulación, convirtiéndose en acoso directo. He consultado con mi abogado sobre estos acontecimientos y estamos preparando una ampliación de la orden de restricción, incluyendo cargos por acoso y difamación. En este punto, no solo estoy defendiendo mis derechos legales, sino también protegiendo mi salud mental y tranquilidad. Cada vez que pienso que Marina ha tocado fondo, encuentra una nueva forma de arrastrarme de vuelta al caos. Mis abuelos continúan siendo mi principal apoyo durante esta crisis. Están tan hartos de Marina como yo, y mi abuelo incluso sugirió vender la mansión, mudarme lejos y comenzar de nuevo. La idea es tentadora. Escapar de todo esto y construir una nueva vida donde Marina no pueda alcanzarme suena como un sueño. Sin embargo, esta era la casa de mi padre, y eso significa mucho para mí. Actualización 3. Los acontecimientos se han precipitado desde mi última actualización, pero finalmente hemos llegado a un punto decisivo. Marina fue llevada a juicio, y los resultados no fueron los que ella esperaba. Después de meses de amenazas y batallas legales, el tribunal falló completamente a mi favor, desestimando sus alegaciones sobre haber sido engañada para firmar el testamento y sus acusaciones de que mi padre había sido coaccionado. Era evidente que Marina y su abogado estaban aferrándose a argumentos sin fundamento. Cuando el juez pronunció el veredicto, la conmoción en el rostro de Marina fue evidente. Había pasado todo este tiempo convencida de que podría manipular el sistema judicial como había manipulado a todos los demás. Lo que siguió fue aún más caótico. Después de la audiencia, presencié una acalorada discusión entre Marina y sus hijos en el pasillo del juzgado. Aunque no escuché todos los detalles, era evidente que Martín y Miguel estaban furiosos con su madre por perder el caso. Aparentemente, habían esperado obtener un acuerdo más favorable, y al ver que las mentiras de Marina los habían llevado a un callejón sin salida, su frustración estalló. La discusión culminó con Miguel abandonando furioso el edificio, seguido poco después por Martín. Era evidente que su relación familiar se había fracturado irreparablemente. Esa noche, recibí una llamada inesperada de Miguel. Se disculpó por todo lo ocurrido y admitió que él y su hermano habían estado cegados por las manipulaciones de su madre durante años. Confesó que Marina los había convencido de que mi padre era el villano de la historia, cuando en realidad ella había sido la causa de todos los problemas familiares. Me propuso reunirnos para hablar, pero decliné cortésmente. Después de todo lo sucedido,
No tenía interés en mantener ningún tipo de relación con ellos. Agradecí su disculpa, pero dejé claro que prefería mantener nuestra distancia. Actualización 4. Esta será la actualización final de toda esta saga. Con el caso judicial resuelto, muchos han preguntado por el bienestar de mis abuelos y mi situación actual. Han pasado varios meses desde el veredicto final y las aguas finalmente se han calmado. Las acciones de Marina en relación con la herencia le ganaron el desprecio no solo mío y de sus propios hijos, sino también del público en general. Sus intentos de manipulación y mentiras para obtener una mayor parte de la propiedad de mi padre solo le dejaron humillación como resultado. Después del juicio, emití una breve declaración a través de mi abogado. Me mantuve concisa, confirmando la legitimidad del testamento y expresando mi dolor por las innecesarias acciones de Marina, especialmente considerando todo lo que mi padre había hecho por ella y sus hijos. Dejé claro que no haría más comentarios sobre el asunto y que me concentraría en seguir adelante con mi vida. La situación de Marina ha empeorado considerablemente desde entonces. Sus intentos de ganar simpatía presentándose como víctima fracasaron estrepitosamente. La industria donde mi padre la había ayudado a establecerse le ha dado la espalda completamente. Nadie desea asociarse con alguien que expone los problemas familiares de manera tan manipuladora. Miguel y Martín han cortado completamente el contacto con Marina y se mudaron del condominio. Según me han contado conocidos comunes, han intentado buscar trabajo en la industria, pero nadie quiere arriesgarse a contratarlos después del escándalo. Es una situación lamentable, pero no puedo sentir compasión por ellos después de haber respaldado las mentiras de su madre. En cuanto a mis abuelos, han sido un apoyo inquebrantable durante todo este proceso. Después de la resolución final, les ofrecí la mansión como regalo. Aunque inicialmente dudaron, terminaron aceptando. Sé que a mi padre le habría encantado que ellos tuvieran la casa. Se siente como la decisión correcta y me da tranquilidad saber que la propiedad está en buenas manos. Ya están planeando renovaciones mientras mantienen la esencia del hogar intacta. En cuanto a mí, estoy comenzando un nuevo capítulo en mi vida. He aceptado un importante proyecto en el extranjero, una excelente oportunidad profesional que llegó en el momento perfecto. La experiencia con Marina me hizo dar cuenta de que necesitaba un nuevo comienzo, un cambio de escenario, nuevos desafíos y la oportunidad de concentrarme en mi carrera lejos de la toxicidad que ha marcado los últimos años. Antes de partir, he estado dedicando tiempo a ayudar a mis abuelos a instalarse en la mansión, asegurándome de que estén cómodos con todo. Han sido mi roca durante esta difícil etapa, y saber que vivirán en la casa que mi padre tanto amó me proporciona un sentimiento de cierre y paz interior.